vamos a iniciar nuestro trabajo pedagógico relacionado a la casuística para el nombramiento docente 2021. Ahí está la separata, muy bien, con la cual vamos a trabajar el día de hoy, con miras al examen del nombramiento 2021 y también con un doble propósito de seguir fortaleciendo la práctica de los colegas a nivel nacional, cuyo tema central de esta noche será la retroalimentación, cómo de una u otra forma trabajamos la retroalimentación cuando vamos recogiendo evidencias del trabajo del estudiante, del trabajo del estudiante. Hay que darnos un pequeño espacio para conocer un poco más de nuestra práctica docente y cómo es que en función a temas que el ministerio propone para el examen del nombramiento, nosotros podemos ir fortaleciendo esa práctica. Muy bien, entonces, en ese sentido, voy a iniciar. Nos vamos a aproximar a un concepto de evaluación, porque hablar de retroalimentación es hablar de la evaluación de los aprendizajes. Y desde un modelo formativo, la evaluación es entendida para poder brindar retroalimentación como un proceso. La evaluación es un proceso, pero también dentro de ese proceso podemos mirar el ciclo de la evaluación. Y eso es muy importante, estimados colegas, tenerlo en cuenta, porque en función a este ciclo como proceso es que miramos la evaluación en estos últimos tiempos, ¿correcto? Y una de las herramientas que tiene la evaluación justamente es la retroalimentación. La retroalimentación es una herramienta de la evaluación de los aprendizajes. Entonces, pero para poder retroalimentar, para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes, ¿qué debemos tomar en cuenta? Esa es la gran pregunta. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Muy bien. Estimada Betty, bienvenida. Betty Periche, estimada amiga. Estimado Jacinto, buenas noches. ¿De qué ciudad nos escribes? Aquí estamos conectados para poder reflexionar sobre algunos temas, ¿no?, relacionados al quehacer pedagógico, Entonces, la gran pregunta, ya, voy a implementar mi evaluación de los aprendizajes en mi aula, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta para hacer una auténtica evaluación, estimados colegas? Pues definitivamente, si miramos las últimas normativas más vigentes, lo primero que hay que tener en cuenta son las evidencias para poder evaluar. No hay evaluación sin evidencia, porque la evidencia es digamos, como la copia fiel de lo que el cerebro ha producido, de la producción intelectual de tu estudiante. Si bien es cierto, el aprendizaje es gestionado en un primer momento de manera intangible, porque se da a través de las conexiones neuronales del estudiante, cuando hay esa sinapsis, cuando estas dendritas se conectan para seguir construyendo el aprendizaje a través de la comprensión de lo que va trabajando. Saludos a Pau, muy bien, ya vamos 53. El grupo de Lido nos dice, por favor, estimados maestros y maestras, todos a compartir nuestro seminario gratuito en vivo y a darle like a nuestra página de Facebook. ¿No? Ese sería, digamos, el agradecimiento, la petición que nosotros desde el grupo de Lido hacemos para poder continuar, ¿no?, con estos talleres que yo creo que nos sirven a todos. Tal vez algunas de estas cosas ustedes ya lo manejan, tal vez lo saben, pero siempre es bueno socializarlo, recordarlo y sobre todo compartir con aquellas personas que tal vez no manejen todavía esta información, ¿verdad? Y las personas que ya lo manejan, yo creo que les va a ayudar a reafirmar, o sea, el cerebro, si bien es cierto, hay cosas que sabe, pero en la misma interacción va a ir recopilando también situaciones tal vez que el producto de esta interacción le permita reflexionar y consolidar todavía más lo que ya sabe. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es esto. Muy bien, entonces, Abigail, desde Trujillo nos saluda. Muy bien, bienvenidos a nuestro espacio virtual. ¿Quién más? Por aquí está, me voy a olvidar. A Melida o Mélida desde Piura. Muy bien, desde Piura. Pero no solo yo necesito las evidencias.
Porque si no tengo criterios claros, no voy a poder evaluar así tenga la evidencia. Por lo tanto, los criterios son importantes considerarlos para poder evaluar las evidencias. Correcto. Entonces, pero ¿de dónde salen los criterios? Esa es la gran pregunta que también nosotros podemos hacer, ¿verdad? ¿De dónde salen los criterios? Pues eso va a depender de la intención que nosotros tengamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a mirar la evaluación como proceso, lo que más nos ayuda para determinar criterios, si bien es cierto, es el análisis del desempeño como tal, para una evaluación de proceso. Pero si yo ya quiero mirar una evaluación más general, más sumativa, más certificadora, más acreditadora, entonces ahí los criterios sí, pues, los voy a encontrar en los estándares de aprendizaje, ¿no? Entonces, algo más global, más general. Muy bien, entonces, Sandra Quispes desde Puno. Muy bien, Puno. Entonces, criterios y evidencias son los puntos de partida para poder tomar en cuenta en el tema de la evaluación. ¿Qué más se da dentro de este ciclo? Cuando decimos, ¿cómo y con qué registraremos las evidencias? ¿Cómo vamos a sistematizar? Entonces, vamos a necesitar de determinadas técnicas para evaluar la evidencia o el proceso de este aprendizaje que desarrolla el estudiante. Vamos a necesitar de instrumentos, vamos a necesitar de estrategias. Por ejemplo, cuando hablamos de estrategias de la evaluación, podemos mirar a la retroalimentación, que es una estrategia de evaluación, el portafolio, que también es una estrategia de evaluación. Entonces, son estrategias que me van a permitir hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes. Y también tenemos que no solo tener estrategia, sino también mirar técnicas y mirar instrumentos para poder evaluar. Entonces, los criterios generalmente los encontramos cuando los instrumentos. Entonces, yo voy a necesitar, en este caso, cuando yo aplico el instrumento, o sea, obviamente para aplicar tengo que diseñar mi instrumento de evaluación. Entonces, y dentro del instrumento van a ir los criterios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un análisis de esa evidencia y contrastarlos con los instrumentos. ¿Para qué? ¿Para qué, profesor? Para poder determinar los niveles de logros alcanzados de esa evidencia. Porque el propósito, cuando yo planteo el propósito, es lo que yo deseo alcanzar, ¿no? O sea, es como decir, yo quiero que el término de esta clase, mis estudiantes, logren esto. Entonces, esa tendría que ser la evidencia deseable, la evidencia que yo deseo lograr, pero la realidad es otra, colegas. No todos los estudiantes logran lo que planteamos en los propósitos. Cuando ellos ya nos entregan las evidencias, vamos a decir que ya es la evidencia más real. Entonces, eso es lo que se tiene que contrastar, perdón. La evidencia real. ¿Con qué? Con el instrumento que he diseñado. ¿Para qué? Para poder determinar esa evidencia real en qué nivel de logro se encuentra en función al propósito, porque el instrumento se generó a partir del propósito de aprendizaje que yo tengo. Pero bueno, en realidad esto es un preámbulo porque lo de hoy, más que centrarnos en técnicas, que más adelante lo vamos a trabajar, técnicas e instrumentos, hoy nos vamos a centrar en estrategias de evaluación, como es la retroalimentación. Y más adelante miraremos también el portafolio como uso pedagógico. Ya el grupo de Lido está trabajando en ello también. Entonces, pero hoy, nuestro propósito de hoy día es centrarnos dentro de los casos de nombramiento, cómo es que han ido trabajando la retroalimentación como una estrategia para evaluar, o sea, para valorar los aprendizajes de los estudiantes. Y bueno, y al final, ¿para qué me va a servir? Para poder emitir un juicio, una calificación, un comentario de este nivel de logro de los estudiantes y poder implementar acciones de mejora, ¿verdad? Tomar decisiones pertinentes para poder, de una otra manera, ahí también entra la retroalimentación, porque la retroalimentación se puede dar dentro del proceso, ¿no? De la gestión del aprendizaje, como también se puede dar al término ya de los resultados para poder tomar otras decisiones y poder seguir avanzando. Entonces, retroalimentar, diría yo, para avanzar y a la vez mejorar, ¿no? Esa estrategia nos puede servir para ello, la retroalimentación. Bien, agradecer a Rosa que nos saluda desde Pasco, desde la ciudad de Pasco. Muy bien, gracias por todo el conocimiento que nos vierte. Yo encantado de la vida porque cuando socializo con ustedes
genero también en mí un proceso también de aprendizaje, no solo de compartir, sino también yo aprendo porque tengo que estructurar mis ideas para poder de una u otra forma llegar a ustedes y comunicar mis ideas, comunicar lo que pienso, comunicar a las conclusiones a las que llego a partir de este tema, ¿correcto? A partir de esta temática que me piden que aborde en este momento, en este espacio virtual. Sandra Quispe, desde Puno, muy bien. Yo quisiera que compartan esta publicación. Por favor, colegas, ese sería el pago, digámoslo así, por este espacio que nosotros generamos, para poder llegar a más maestros y poder compartir esta jornada. Entonces, fíjense, si ustedes analizan todos estos puntos, estamos llegando a una noción, a un concepto de evaluación en estos últimos tiempos. ¿Qué es evaluar? ¿No? Y a la vez, los pasos que tenemos que hacer para poder evaluar, para poder llegar a tomar decisiones pertinentes, decisiones muy pertinentes. Perfecto. Entonces, ahora sí, con este preámbulo es necesario un poco centrarnos en las teorías, en la parte teórica de la evaluación. Vamos a compartir algunos planteamientos que fueron tomados de la evaluación, de la última evaluación que se dio de nombramiento docente en el año 2019. Vamos a tomar estos casos donde específicamente aborda el tema de la retroalimentación como un instrumento, como una técnica o como una estrategia. Colegas, aquí el ministerio está mirando a la retroalimentación como una estrategia para la evaluación del aprendizaje. Perfecto. Percy Guamán, saludos desde Bambamarca, Cajamarca. Perfecto. Saludos para todas las ciudades que hoy se conectan con nosotros en este importante evento pedagógico donde todos los maestros que queremos seguir fortaleciendo nuestra práctica docente nos damos una cita. Muy bien. Entonces, miremos el caso número uno de esta tocha. Dice, luego de algunas sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes realizó una indagación en la que comparó el funcionamiento de dos circuitos eléctricos. A continuación, se presenta la conclusión de la indagación de los estudiantes. A ver, miremos, aquí hay un gráfico, muy bien, hay un gráfico. El circuito número 1 y el circuito número 2, muy bien, el circuito número 1 y el circuito número 2. El foco prendió, dice el circuito número 1. A ver, observemos. Y el circuito número 2 dice el foco no prendió. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no habrá prendido en el circuito 1? Perdón, el circuito 1, ¿por qué prendió? Y ¿por qué no prendió en el circuito número 2? Perfecto, a ver. La pregunta es, para que un circuito funcione debe tener una sola pila, no dos pilas. Es la afirmación, a ver, de un estudiante, si no me equivoco. Perfecto, de los estudiantes. La docente, dice el texto, la docente busca retroalimentar. Miren, aquí apareció el tema del día de hoy. Retroalimentar, lo sombreo así, muy bien, le pongo otro color, lo subrayo, porque es nuestro tema, nuestro contenido de hoy. Retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? Entonces, aquí el ministerio les pone 3 preguntas, ¿verdad? ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito número 2? Porque el 2 fue el que no prendió. ¿Qué pasaría si instala un interruptor en el circuito número 2? ¿Y qué les parece si quitan una pila al circuito número 2? A ver, antes de dar las respuestas, argumentemos, pensemos. O sea, no solo se trata de decir si es A, B o C, sino la idea es que el por qué, ¿no? Yo siempre les he dicho, o sea, no es solo la respuesta, sino, a ver, ¿por qué? Porque decir el por qué, ustedes me están revelando sus formas de pensar, sus creencias respecto a lo que estamos ahorita trabajando. Entonces,
¿Por qué sería la A, sería la B? O sea, primero analicemos el tipo de pregunta que se está planteando aquí. El tipo de pregunta que se está planteando. Acá tenemos, a ver, vamos a mirar el chat. Jenny dice de Ayacucho, Nori desde Máncora, Tumbes, perfecto. Al inicio nos saludaban desde Tacna, ¿verdad? Entonces estamos desde Tacna, desde Tumbes hasta Tacna, de norte a sur, trabajando en estas jornadas. Muy bien, Jenny nos dice la A, Jackie también nos dice la A, pero ¿por qué será la A? A ver, ¿por qué será la A? A ver, la pregunta es, ¿por qué será la A? Porque hay dos maestros en el chat que plantean que es la A. ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos? ¿Cuál será la razón de por qué será la A? A ver, ¿por qué será la A? Miren, un poco nos puede dar luces. El Ministerio publicó también aquí unos artículos de la retroalimentación dentro del proceso. Vamos a mirarlo, a ver por acá. Ahí está. La famosa rúbrica de evaluación, ¿no? En el aula, rúbrica, y donde dice, hay una rúbrica que lleva por nombre, evalúa el progreso de los estudiantes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Entonces, este documento nos puede dar luces, de los tipos de retroalimentación que el maestro brinda o debería de brindar. Entonces, para poder valorar o para poder evaluar los aprendizajes, ¿no?, de los estudiantes. Entonces, en ese aspecto, el caso está bajo esa línea. Nos está preguntando, ¿no?, cuál de las preguntas es la más pertinente para poder decir que se está dando una adecuada retroalimentación. Entonces, cuando nos pregunten esto, lo primero que tenemos que pensar es que realmente tenemos que llegar al nivel más alto de la retroalimentación, en este caso, en función a las preguntas. O sea, de todas las que tengo, yo tendría que inclinarme por la más elevada, la que haga pensar más al estudiante. Esa sería la correcta, digamos, o la más pertinente, porque tal vez todas pueden ser correctas, pero no todas pueden ser la más pertinente, la que en el contexto de ese caso se ajusta. Entonces, eso hay que tener en cuenta, eso hay que tener en cuenta. Ya Sabi nos dice la C. Entonces vamos analizando si es la A, si es la B o si es la C. Entonces primero tenemos que centrarnos, a ver, analicemos. Hay 4 niveles, en este caso, de retroalimentación, pero en ese aspecto hay que mirar que hay varios tipos de retroalimentación. Miren, hay una retroalimentación, no sé si esto se puede ampliar ya, bien. Una retroalimentación elemental. Bueno, la primera es una retroalimentación incorrecta. Es cuando el maestro brinda información errada. Luego también hay una retroalimentación elemental, donde indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta. Da la respuesta correcta o señala dónde encontrarla. O bien repite la explicación original sin ninguna. También tenemos, miren, otro tipo de retroalimentación que es descriptiva. Quiere en detalle qué hacer para mejorar o especifica lo que falta para el logro. O sea, aquí ya hay ideas, donde dice, cuando hablamos de descripción, sugiere en detalle qué hacer para mejorar. Mira, yo te sugiero que mejor hagas esto, pongas aquí así, ¿no? Entonces, ya aquí hay aquí hablaríamos de una retroalimentación descriptiva, cuando sugiere en detalle qué hacer para mejorar, o sea, para que él pueda lograr el propósito, en otras palabras. Y hay otro tipo, la cuarta tipo de retroalimentación, si podemos decirlo así, que es ya cuando da una retroalimentación por descubrimiento reflexiva. Dice, guiándolos en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución a una estrategia o una estrategia para mejorar o bien para que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento e indiquen el origen de sus concesiones y puedan darse cuenta de esos errores. Entonces, la pregunta
la pregunta, si regresamos al caso, a ver, miremos el caso. Tenemos 3 preguntas. Al ser preguntas, ya creo que queda claro que no es ni errada la retroalimentación que se está brindando, ¿verdad? Ni elemental, digámoslo así. Entonces, porque el propósito, aquí está el propósito, es que el estudiante reflexione sobre su conclusión. Acá. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión a la que llega el estudiante es que para que el circuito funcione, debe tener una sola pila, no 2 pilas. O sea, esa es la conclusión, ¿verdad? El grupo ha presentado esa conclusión, ¿correcto? Aquí está, dice el texto, a continuación se presenta la conclusión de la indagación de los estudiantes. Ellos llegan a esa conclusión. ¿Y cómo hacer para que ellos reflexionen acerca de esa conclusión a la que han llegado? ¿Correcto? Entonces, eso hay que tener claro. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que ellos reflexionen sobre su conclusión. Entonces, ¿cuál pregunta favorece a esa reflexión? Entonces, en otras palabras, te estás diciendo, dime cuál pregunta es la retroalimentación que favorece, vale la redundancia, la retroalimentación por descubrimiento. No quiero que me des, no me hagas o me digas una pregunta que favorezca la retroalimentación descriptiva. No quiero que plantees una pregunta que favorezca la retroalimentación elemental, ni mucho menos la errónea, ¿no? La errada. Entonces, a ver, miro el chat. ¿Seguimos qué será la C? A ver, veamos la C. ¿Qué les parece si quitan una pila del circuito 2? ¿Qué tipo de retroalimentación creen que es la C? Si ustedes determinan el tipo de retroalimentación que promueve esa pregunta, yo creo que llegarían a la respuesta. Háganse la pregunta. ¿Qué tipo de retroalimentación está promoviendo la pregunta C? A ver, el chat, a ver, vamos al chat. Esta es la pregunta, colegas. ¿Qué tipo de retroalimentación está promoviendo la pregunta C? Ya les hemos ilustrado que hay 4 tipos de retroalimentación según el análisis, según la sistematización de los documentos del Ministerio de Educación. A ver, Carmen nos dice B, retroalimentación por descubrimiento. La B, ya. Nuestros amigos de Delido, que están muy atentos al trabajo que estamos realizando, de paso también monitorean lo que yo hago, ¿no? Y si evalúan también si yo estoy cumpliendo con los propósitos que tiene el grupo en función a este programa formativo que está brindando gratuitamente nuestros amigos de Delido. Perfecto. Es una sugerencia, nos dice el grupo Delido. Ya, y al hacer una sugerencia, ¿qué tipo de retroalimentación será según el Ministerio de Educación, según las rúbricas de evaluación, de evaluación en el aula? Pues, ¿no? Carmen nos dice por descubrimiento. ¿Será por descubrimiento, Carmen? A ver, veamos, revisemos nuevamente el material. Acá creo que está, aquí está, muy bien. Ok, a ver. A ver, veamos. ¿Será elemental, estimada Berta? A ver. A ver, veamos, veamos. Cuando dice aquí, a ver, cuando dice aquí, elemental dice, la C es descriptiva. Ya, a ver, muy bien. Ya, Sánchez, muy bien, a ver. Veamos, a ver, veamos. Claro, porque cuando dice aquí que es descriptiva, correcto, la C descriptiva, sugiere en detalle qué hacer para mejorar o especifica lo que falta para el logro. Perfecto, muy bien, perfecto.
Entonces, si regresamos, a ver, si regresamos al caso. Muy bien. Si regresamos al caso, acá está. Entonces, esto, a ver, lo voy a poner aquí, sería una retrodescriptiva. Muy bien. Perfecto, una retrodescriptiva. Y la retroalimentación descriptiva, que es una sugerencia, ¿no? ¿Qué les parece si quitan? Está dando una idea. A ver, les sugiero que a ver quiten, ¿no? Para que se den cuenta si su teoría funciona. Entonces, es una retroalimentación descriptiva. La pregunta es, ¿la evaluación descriptiva ayudará a que el alumno reflexione sobre su conclusión? ¿Sí o no? Pues déjenme decirles que medianamente, no, en otras palabras, no en su totalidad. Luz María nos dice, correcto, si van a molestar, retírense, correcto. Perfecto, yo creo que es de mal gusto si estamos aquí, si bien es cierto, tenemos libertad para expresar en las redes sociales lo que pensamos, pero también hay ciertos parámetros, etiquetas sociales que se deben, ¿no?, tener en cuenta. Pero bueno, si no, miraremos pues ya otras alternativas para poder trabajar con los que realmente quieran trabajar con nosotros y fortalecer su práctica pedagógica. ¿Correcto? Correcto. Sí, gracias, grupo de Lido, me dicen que ya fueron eliminados. Yo creo que siempre hay gente que busca dañar, ¿no? Que busca dañar el trabajo de las personas, de los equipos que se vienen haciendo. Pero bueno, que esto no nos distraiga. Yo creo que los 65 que estamos aquí conectados son personas que muy profesionales, que queremos aprender, que queremos reflexionar, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Que queremos llevarnos un poco más, llevar, digamos, un análisis más profundo de todo esto. Entonces, la pregunta era, ya hemos llegado a la conclusión que la descripción, la retrodescriptiva, si bien es cierto es buena, no la podemos satanizar, ¿no? Es buena, pero el propósito del caso, bueno, aquí dice que busca, dice la docente busca reunir al equipo de estudiantes para que reflexione. O sea, el propósito de este caso es que el estudiante reflexione sobre su conclusión. Entonces, la red descriptiva como que no me va a ayudar mucho a que él reflexione sobre la conclusión. Ahora, veamos la pregunta B. La pregunta dice, ¿qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito? 2. ¿Qué tipo de retroalimentación es esa pregunta? A ver, la B. ¿Qué tipo de retroalimentación es esa pregunta? La B. ¿Será elemental? ¿Será descriptiva? ¿Será reflexivo por descubrimiento? A ver, colegas, vamos al chat. Oye, niñito, si le preguntamos, a ver, niñito, ven para acá, o grupito, a ver, ven este grupo, ¿qué pasaría? A ver, vengan, les doy una idea, ¿qué pasaría? O les propongo algo, a ver, ¿qué pasaría si instalan un interruptor? A ver, les doy la idea de que instalen un interruptor, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué tipo de pregunta será? ¿Qué tipo, perdón, de retroalimentación será esta pregunta? Nuestra amiga Jenny nos dice que es una pregunta elemental. A ver, vayamos nuevamente al concepto de elemental. O sea, es bueno equivocarnos si es que lo tuviéramos, porque miremos que al error no como algo malo, sino como un proceso que, gracias a esta persona que nos indicó esto, es que uno puede retroalimentar y puede ayudar, ¿no? Carmen nos dice que es reflexiva. Muy bien, correcto. Ok, muy bien. Para que sea elemental, dice aquí el texto, que sea elemental, indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta. Da la respuesta correcta o señala dónde encontrarla, ¿no? O bien repite la explicación original sin adaptarla. Entonces dice sí o no, que si está bien lo que afirma el niño o está mal lo que afirma. Dice eso, ¿no? Da la respuesta correcta o señala dónde encontrarla. Entonces, a ver, miremos el caso. Miremos la pregunta, ¿se dan cuenta? A ver, regresemos acá. ¿Qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito número 2? Entonces, esta, más que elemental, también es una retrodescriptiva. ¿Por qué? Porque está generando ideas, les está dando ideas para que el estudiante
vea si realmente su postulado es adecuado. Y cuando digo, ¿de qué otra manera? Ahí ya no, ahí no piensa el maestro. Ahí la idea no sale del maestro. Ahí está generando condiciones para que piense o genere ideas, tenga ideas y buenas ideas el estudiante. ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito número 2? A ver, pensemos. Yo no le estoy indicando, ni les estoy dando sugerencias, ni les estoy dando ideas de cómo hacerlo. Simplemente estoy generando una reflexión para que el estudiante reorganice sus pensamientos y se dé cuenta tal vez, ¿no?, del error o logre el propósito en este caso de la actividad. Perfecto. Entonces, aquí estaríamos hablando de una retro por descubrimiento. Y al hablar de una retro por descubrimiento, es la que mejor se ajusta al modelo reflexivo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Así es, por descubrimiento reflexiva. Muy bien, pasamos al caso número 2. Un segundo equipo, dice aquí, un segundo equipo de estudiantes propone realizar la siguiente indagación. A ver, escuchemos. Estamos trabajando el área de ciencia y tecnología, caso de ciencia y tecnología. Dice el texto, nosotros queremos probar si es que la luz hace que las plantas crezcan más o no. Para comprobarlo, sembraremos solo semillas de frijol canario. Utilizaremos la misma cantidad y el tipo de tierra para sembrar estas semillas. Luego colocaremos uno de los recipientes en una ventana donde pueda recibir mucha luz y lo regaremos una vez todos los días. El otro recipiente lo colocaremos en un lugar donde reciba poca luz y lo regaremos una vez al día, dejando un día. ¿Ya? Finalmente, observaremos y notaremos la altura alcanzada por las plantas cada 7 días. O sea, hay todo un proceso aquí de registro, de observación. Estamos dentro del enfoque de indagación científica del área de ciencia y tecnología, viendo los procesos didácticos, ¿no? Esta actividad promueve esto. Pero el caso va por otra línea, va por el tema de la evaluación. A ver, veamos. Dice, el docente ha identificado algunos aspectos a mejorar en la formación del plan de indagación de este tipo. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para brindar retroalimentación a los estudiantes? El docente indica algunos aspectos a mejorar, o sea que hay cositas que no están tan bien ahí en la formulación del plan de indagación de este tipo. O sea, ¿qué quiere decir? Que los estudiantes, este grupo de estudiantes ya ha hecho toda una problematización donde ha incluido la pregunta problemática, las posibles, claro, las posibles soluciones que son sus hipótesis, y ahora, para lograr comprobar esas hipótesis, tiene que elaborar o diseñar todo un plan de indagación, pero el plan como que no lo ha diseñado adecuadamente, entonces necesita durante este proceso, el estudiante necesita, o este grupo de estudiantes necesita la retroalimentación. Perfecto. Ahora, puede ser la A, la B o puede ser la C, pero la idea es por qué es la C, o por qué es la B, o por qué es la A, ¿no? Dice, ¿cuáles son las B? ¿Por qué han decidido usar solo una variedad de frijol canario? ¿Cuántas variedades ha utilizado el primer equipo? B, ¿cómo van a regar la planta que colocarán en la ventana? ¿Será suficiente regarla una vez todos los días? Y la respuesta C, ¿qué es lo que quieren comprobar? ¿Qué es lo único que debería ser diferente para cada semilla? Dependiendo, de acuerdo al propósito, ¿no? Nuestra amiga Jackie Sánchez nos dice que es la C. A ver, ¿pero por qué sería la C? ¿Acaso las preguntas tienen, cada pregunta que se está planteando ahí tendrá una intencionalidad diferente que no se alinea al propósito del caso que se quiere trabajar?
todo caso, tendríamos que descubrir el propósito que persigue cada pregunta. O sea, ¿qué me lleva a cada pregunta? Y tendríamos que contrastarlo con el propósito del caso, ¿no? De la situación o del hecho. Entonces, a ver, amigos, a ver, colegas, maestros de todo el Perú, desde Máncora, que nos están viendo, hasta Tacna, ¿por qué sería, a ver, partiendo de que es la C, ¿por qué sería la C? ¿Cuál sería el argumento que valida que la respuesta adecuada para brindar una retroalimentación es la C? Saludos a Gustavo Torres, que nos está viendo, y a todos los 64 colegas que están hoy conectados en esta noche con nosotros, con el grupo de Lido, con el trabajo que venimos haciendo, el trabajo reflexivo sobre los casos, ¿no?, ya tomados por el ministerio, más acuñando aquí teoría pedagógica, teoría curricular, teoría de los aprendizajes. ¿Por qué será la C? ¿Por qué será la B? ¿Por qué será la A? A ver. Saludos de Lima, Aurora. Muy bien, Aurora. Saludos cordiales. A ver, cuando decimos, primero hay que tener en cuenta que aquí el caso nos está explicando aquí una descripción de una situación de indagación, donde aquí dice lo que ellos quieren comprobar o probar si es que la luz hace que las plantas crezcan más o no, por ejemplo. Aquí está, digamos, en esta primera parte, esta primera oración, está lo que quieren comprobar, la situación problematizadora, ¿no? Incluso aquí están las variables también. Vamos a encontrar variables aquí. Para comprobarlo, sembraremos solo semillas de frijol canario. O sea, que hay una variable, en este caso, que es la semilla. Ahora hay que mirar también si es variable independiente, o sea, también tendríamos que mirar los tipos de variables, ¿verdad? La C, dice Ana. Gracias, Patricia Janet. Muchas gracias. Muy bien, desde Juliaca, Juliaca 1, si no me equivoco, ¿verdad? Juliaca. Perfecto, 1. Muy bien, Juliaca 1, correcto. Entonces, aquí hay variables dependientes, variables independientes, variables intervinientes también, ¿verdad? En este caso, es que en realidad todo proceso indagatorio tiene estas variables, pero a ver, vamos a mirar lo que no va a variar en realidad. Entonces, aquí la primera oración, hasta el punto, hasta donde dice no, Pucallpa, saludos Jenny de Pucallpa, la selva del Perú, muy bien. Entonces, la primera parte aquí es el planteamiento, ¿no? El planteamiento del problema. Ahora, para comprobar, ellos van a la acción, ¿no? Sembraremos semillas de frijol canario, utilizaremos la misma cantidad y el mismo tipo de tierra, ven, ahí está. Las variables son muy notorias, las variables, muy bien, correcto, perfecto, aquí están las variables, tierra, la misma semilla, correcto. Luego colocaremos uno de los recipientes en una ventana, correcto, donde pueda recibir mucha luz. Ya ahí están como que acercándose el planteamiento del problema y la regaremos una vez todos los días, ¿verdad? La regaremos una vez todos los días. El otro recipiente lo colocaremos en un lugar donde reciba poca luz. Ahí está la diferencia. Y lo regaremos una vez al día, dejando un día. O sea, aquí hay dos cositas diferentes, ¿no? Dos cosas diferentes aquí que hacen la diferencia con respecto a la otra situación. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Saludos desde Pucallpa, dicen. Muy bien. Alejandro y Arlequeno dice saludos desde López Albujar, segunda etapa, Sullana. Muy bien. La perla del Chile, Sullana. Muy bien. La novia del sol, también conocida para aquellos que han visitado o quisieran conocer Sullana. Bien, entonces, aquí hay dos diferencias, fíjense, aquí en este experimento, en esta indagación que quieren comprobar, ¿no? Correcto. ¿Qué quieren en realidad comprobar? Queremos comprobar si es que la luz hace que las plantas crezcan más o no. Nada más. Perfecto. Muy bien. Finalmente observaremos y anotaremos, o sea, ya viene el registro, ¿no? El análisis, la observación, el registro de la información. Y ya dice, y lo anotaremos, la altura alcanzada por las plantas, cada 7 días van a hacer un registro, cada semana, ¿no? Hasta por un determinado tiempo, para poder llegar a conclusiones, para poder validar, poder llegar a una conclusión de ese planteamiento de
los chicos, los niños de ciencia y tecnología. Ya, como que nos hemos situado en el texto, muy bien, muy bien. Nos hemos situado en el texto del caso, ahora en el contexto del caso, ahora veamos qué nos preguntan, amigos. El docente ha identificado algunos aspectos a mejorar en la formulación del plan de indagación. O sea, no me están preguntando que el error lo puede haber encontrado en el planteamiento del problema, ni en las hipótesis, que es un poco la justificación procedimental que tiene que hacer para comprobar el planteamiento del problema, a ver qué hacer. No, no está ahí. O sea, no, la pregunta no está centrada en las hipótesis, ¿correcto? La pregunta está centrada en otro proceso didáctico que se llama implementación de un plan de indagación. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué nos describe el caso? El caso nos está describiendo dos procesos didácticos, el de planteamiento del problema y el de las hipótesis, ¿no? Un poco lo que el alumno va a hacer, lo procedimental para poder llegar a conclusiones de la pregunta problematizadora. Perfecto. Muy bien, entonces hoy nuestros casos nos han llevado a analizar el tema del área de ciencia y tecnología en la educación primaria, amigo. Entonces, la pregunta de reflexión o la pregunta descriptiva o elemental, dependiendo del tipo de retroalimentación, debe estar centrada en el proceso didáctico de implementación de un plan de indagación. Creo que eso queda claro, ¿no? Busquemos la pregunta que se aproxime de una manera más cercana a lo que, a lo que se quiere, a lo que nos están preguntando. Muy bien, gracias por todos sus saludos, estimados amigos. Ahora, entonces, ahora analicemos la naturaleza de la pregunta. Dice, ¿por qué han decidido usar solo una variedad de frijol canario? A ver, ¿a qué me llevará esa pregunta? Me llevará a reformular mi planteamiento de problema, mi hipótesis, mi plan de indagación, mi registro de análisis, porque hasta estos 4 procesos me menciona el caso. Claro que hay más, ¿no? Pero el caso me está situando solo en 4 procesos didácticos. ¿Cuántas variedades ha utilizado el primer equipo? O sea, otros equipos de repente. A ver, esta pregunta, ¿en qué proceso didáctico se está centrando? Colegas, la pregunta A, pensemos, analicemos. Esta pregunta, ¿en qué proceso didáctico se está centrando? Porque recuerden que la pregunta para hacer retroalimentación tendría que centrarse en el plan de indagación. Aquí lo pongo grande para que cuando rindamos el examen tenemos que tener en cuenta eso. Tener bastante cuidado, ponernos los lentes pedagógicos y pensar en procesos didácticos, en procesos pedagógicos, en teoría, en taxonomías. Y ahí está nuestra habilidad como docentes, pensar en todo eso y ser eficientes, ser competentes para poder analizar qué nos están preguntando. Esta pregunta, ¿está centrándose en el plan de indagación para brindar retroalimentación? No. Nuestra amiga Jenny nos pregunta, ¿la C? ¿Será la C? A ver, vamos, estimada Jenny. Cuando ya lleguemos a la C, miraremos si puede ser la C, ¿no? Entonces, esta pregunta, para todos ustedes, está más orientada al tema del planteamiento del problema, con sus variables, para poder sacar hipótesis, ¿no? Otra pregunta, la pregunta B. ¿Cómo van a regar la planta que colocarán en la ventana? ¿En qué se está centrando esta pregunta? En lo procedimental. ¿Será suficiente regarla una vez todos los días? Igual, esta pregunta promueve que el alumno piense, reflexione el tema de sus hipótesis, de eso que él piensa o de eso procedimental que él tiene que hacer para comprobar, en este caso, sus hipótesis en función a ese cuestionamiento que él tiene. Y la C, ¿qué es lo que quieren comprobar? ¿Qué es lo único que debería ser diferente para cada semilla? ¿Por qué será entonces la C? ¿Por qué sería la C en todo caso? Si ya hemos visto que las dos primeras preguntas no me están llevando a mejorar los aspectos del plan de indagación.
A ver, colegas de todo el Perú. Si bien es cierto, es reflexiva. La pregunta C es una retroalimentación por descubrimiento reflexiva. Pero cuando al niño le preguntas para que piense, reformule sus creencias, lo que está pensando, lo que cree, ¿qué es lo que quieren comprobar? A ver, ¿qué es lo que quieren comprobar estos niños? Y en la primera oración lo dice. Si es que la luz hace que las plantas crezcan más o no. ¿Correcto? Eso es lo que queremos comprobar. Perfecto. Claro, ya está. O sea, entonces el maestro lo está centrando en esta pregunta en el planteamiento del problema. Muy bien. Pero no solo se queda ahí. Le preguntan, ¿qué es lo único que debería ser diferente para cada semilla? O sea, en la variable independiente en este caso, ¿no? ¿Qué es lo único para poder hallar el resultado? O sea, ¿qué es lo único que debería ser diferente entre ambos experimentos para poder lograr el propósito, que es, en este caso, medir el crecimiento de las plantas? Entonces, solo la luz. Correcto, la hipótesis, Jenny, muy bien, pero solo es la luz, no solo la cantidad de agua. Entonces, todo su plan de indagación tiene que centrar el estudiante. O sea, esta pregunta lo está centrando al estudiante en qué es lo importante que debe, en este caso, averiguar. Porque la otra variable, o sea, al tener muchas variables, o sea, el chico se va a perder a la hora de investigar. O sea, va a investigar demasiado, va a ser muy amplia la investigación y al final no va a lograr el propósito. Entonces, él se tiene que centrar en su indagación, en mirar, en buscar, en determinar, o claro, determinar si la luz de una u otra manera es un factor que determina el crecimiento de la planta. Entonces debe tener una sola variable aquí diferente en ambos experimentos. Las demás variables tienen que ser iguales, ¿no? Variables iguales para poder hacer la comprobación. Entonces, estas preguntas, muy bien, Aurora, lo ubica o lo centra al estudiante, correcto, lo centra el estudiante a qué es lo que debería centrarse a investigar. En este caso, en comprobar o mirar si es que la luz afecta o no afecta o determina el crecimiento de la planta. No el agua. Entonces, porque ahí tendría dos variables, el agua y la luz. Entonces, ya la investigación o el plan de investigación sería muy amplio y lo más probable es que el alumno se pierda y al final no llegue a ninguna conclusión y se desvíe del propósito inicial que tiene esta actividad de aprendizaje. Bien, colega, esa es la razón, por eso es que yo me inclino a que la respuesta sería la C. Porque la C es son las preguntas que mejor ayudan al alumno a centrarse en lo que tiene que investigar para comprobar sus hipótesis en función a la situación problemática o al planteamiento o a la problematización. Muy bien. Claro. Dice, la palabra comprobación se relaciona con la indagación. Claro, porque o sea, lo que tiene que comprobar es lo que primero tiene que indagar para poder comprobar si realmente lo que está haciendo tiene una validez, en este caso, científica. Correcto. Nuestro amigo Carlos Hernán Soto nos dice, la indagación busca comprobar algo. Claro, perfecto. Pero si no está centrada en una variable, ese plan de indagación va a ser muy amplio y se puede desviar del propósito. O sea, el riesgo que se corre cuando el alumno no la tiene claro, justamente es que la indagación o sea muy pobre o sea muy extensa y al final no se logra el propósito. Por eso con nuestros chicos hay que centrarnos en qué es lo que realmente tienen que investigar. Y lo que tienen que investigar es en función a las hipótesis y al planteamiento del problema. O sea, van concatenados los procesos didácticos, o sea, no pueden ir separados. Problematización, hipótesis, plan de indagación, ahora análisis de esa indagación para poder sacar conclusiones. Y esas conclusiones deben responder o deben alimentar o dar luces o dar respuestas acertadas y científicas al planteamiento del problema. Y luego el contraste si lo que sus pensamientos en un primer momento estructuraron es válido, y si no es válido, los reestructurará en función a los nuevos conocimientos, en este caso adquiridos, producto de la indagación. Pero ese plan de indagación debe estar muy bien estructurado.
Si no, se cae todo. Muy bien, colegas, pasamos al caso número 3. Ya dejamos ciencia para irnos a matemática. A matemática. A ver, acá, matemática. Perfecto. Tenemos los dos últimos casos son de matemática. A ver, muy bien. Los dos últimos casos son de matemática. Por la hora vamos a correr, colegas, ya. No olviden suscribirse en la página, darle un like para seguir trabajando, motivándonos a trabajar para ustedes, buscando casos, analizarlos para darles razones con sentido pedagógico a las respuestas que nos da el Ministerio de Educación respecto a estos casos. Bien, entonces por el horario me están diciendo que ya es un horario y siempre en la virtualidad es un poco cargado transmitir más de una hora, entonces vamos a concluir con el caso número 3. Bien, dice el caso número 3. Dice, una docente de segundo grado propone a los estudiantes resolver una operación de sustracción. A continuación se le presenta la respuesta de uno de sus estudiantes. Evidencia. Por ejemplo, aquí hay una evidencia. Muy bien, aquí hay una evidencia. Perfecto, aquí hay una evidencia. Vamos a retroalimentar esta evidencia. Dice, 32 menos 9 es igual a 37. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Definitivamente para retroalimentar es porque hay un problemita aquí, ¿no? 32 menos 9 es 37, según lo que reporta en este caso el estudiante. Perfecto. Ahora veamos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar al estudiante a, reflexionar? Entonces, desde ya aquí me está diciendo que la pregunta o las acciones que haga tienen que ir por el lado del descubrimiento. O sea, las respuestas que se propongan aquí no pueden ser elementales, no pueden ser descriptivas. Que pueden que estén bien por ser descriptivos o por ser elementales. Claro, se pueden dar en el aula. Pero para el caso, para el ministerio en esta oportunidad, la acción que debe hacer el maestro tiene que ir por el lado del descubrimiento para que sea la respuesta correcta, digámoslo así, ¿no? La respuesta correcta. Entonces, analicemos y determinemos qué tipo de retroalimentación son esas acciones. Y cuando lleguemos a determinar cuál de las tres es reflexiva, esa es la respuesta correcta. Así de sencillo. ¿Eh? A ver, leamos. Pero primero, ¿cuál será el error? Aquí hay un error, ¿verdad? 32 menos 9, 37. ¿Por qué habrá puesto 7? A ver, ¿por qué será? ¿Habrá sumado? A ver. No, no ha sumado, ¿verdad? No ha sumado. Ha restado mal, me parece. A ver, vamos a ver. Dice, preguntar al estudiante cuál de los dos números es el minuendo. ¿Ya? ¿Y cuál de ellos es el sustraendo? ¿Cuál es el sustraendo? Luego pedirle que sume, a ver, hijo, suma el resultado que ha obtenido el sustraendo, indicándole que si su procedimiento hubiese sido correcto. El resultado sería 32. El resultado sería 32. Pero, como no es así, entonces deberá corregir su procedimiento buscando un número que sumando el 9 dé como resultado 32. A ver, ¿qué tipo de retroalimentación será esta acción? Le estará diciendo, niñito, está mal. Niñito, está mal. O le estará dando estrategias para que él se dé cuenta, ideas, soluciones, sugerencias. Buenas noches, Milagro Figueroa. ¿Cómo estás? A ver, yo hago la pregunta, colegas a nivel nacional, desde Máncora hasta Tacna, desde costa, sierra y selva, largo y ancho del Perú, nos estamos conectando en esta oportunidad. ¿Qué tipo de retroalimentación será la acción de la respuesta A? ¿Cuál de los dos números es el minuendo? ¿Y cuál de los dos? O sea, le pregunta para que identifique, ¿no? O sea, luego pedirle que sume. A ver, hijo, suma, por favor. Suma el resultado que ha obtenido con el sustraer, indicándole que si su procedimiento hubiera sido correcto,
Ojo, correcto. El resultado sería 32. ¿Qué tipo de retroalimentación? ¿Seguros que será por descubrimiento? Claro, la C, todos dicen la C, perfecto. Pero estamos ahorita, analicemos, buceemos, a ver, somos buzos aquí, analicemos la A. Estamos en la profundidad de la A. ¿Por qué no sería la A o por qué sí sería la A? La pregunta es, ¿qué tipo de retroalimentación es la que aquí se está planteando? Si no es la A y todos dicen que es la C, entonces, ¿por qué no es la A? ¿Cuál es la razón por qué no es la A? ¿Será reflexiva? ¿Será por descubrimiento? A ver. Muy bien, un colega que interesante, miren, se ha decidido hablar. Jessica también dice, la A es retroalimentación descriptiva y cuando le dice que es correcto, le da una retroalimentación. Claro, pero o sea, le dice si es correcto o no, pero no de su respuesta, estimada Jessica, sino de la estrategia que está implementando, si no me equivoco, ¿verdad? De la estrategia que al sumar, en este caso, el 9 más 37, debería de darle 32 para que su alternativa o su respuesta sea correcta, ¿verdad? Entonces, como que más básicamente esta es una retroalimentación reflexiva. Perdón, que estoy hablando, descriptiva. Descriptiva. Uy, perdón. Carlos también nos dice, reflexivo por movimiento, el estudiante debe por sí mismo identificar su error. Respuesta C. Ah, claro, en la C. Perfecto, pero estábamos dando argumentos por qué no serían la A, ¿no? Aunque en la C, preguntas cerradas. Perfecto. Nuestra amiga Mabel Cintia Espinosa Florian nos dice, son preguntas cerradas. Por lo tanto, aquí, al ser cerradas, no permiten que el estudiante, en este caso, promueva, ¿no? O sea, en otras palabras, no se dé o no se cumple el propósito de este caso, porque el propósito aquí lo estoy colocando es que reflexione. Perfecto, muy bien, muy bien. Qué bueno que develen lo que piensan, ¿no? En función a lo que se está trabajando. Correcto. Aurora dice, claro, ya, sigamos entonces, sigamos. A ver qué más hay. Dice, B. Correcto, Carlos, pistas, muy bien, podríamos modos, ¿no? De cómo hacerlo para que se dé cuenta. Ya, perfecto. La B, entregar al estudiante un tablero de valor posicional y pedirle que escriba el número 32, colocando el 3 en las decenas y el 2 en las unidades. Luego pedirle que escriba el número 9 debajo del 2 y explicarle que el 2 debe de pedir prestado al 1, no a su vecino, lo que generalmente hacemos, no al 3, para que se convierta en 2 y pueda restar con el 9. Después pedirle que reste y represente el resultado usando el material base 10. Bueno, que aquí ya en la última parte se desvió del propósito, ¿no? La B también es retroalimentación descriptiva. Perfecto, Jessica. Jessica, sí, Jessica Becerra. Descriptiva, ¿no? Entonces, al ser descriptiva, muchas pistas, muchas ideas, mucha ayuda. Entonces, en ese sentido, por descarte, aunque sería interesante mirarnos que las preguntas de la C, pues sí promueven el pensamiento de orden superior, sí promueven que el estudiante piense, vuelva a reformular lo que ha hecho con iniciativa, obviamente, por medio del andamiaje del profesor, sin que éste pueda dar pistas. Si sus únicas pistas, en este caso diría yo aquí, serían preguntas para poderlo introducir en las profundidades de su pensamiento, en las profundidades de su pensamiento, en las profundidades de su pensamiento. Claro, dice Alejandro, en la B le está diciendo todo lo que, o sea, le está pauteando el proceso. Porque si fuese que le dice ya la respuesta o le dice que está mal, que está bien, ya ahí sí pues sería una retro elemental. Por lo tanto, este sería reflexiva.
Y al ser reflexiva es la que más se alinea al de este caso, que busca que el maestro, las acciones que haga sean reflexivas. Por lo tanto, sería la letra C. Entonces, recuerden que estamos mirando la retroalimentación como estrategia para la evaluación de los aprendizajes. Ya más adelante también miraremos casos o seleccionaremos casos donde se miren las técnicas y los instrumentos de evaluación, ¿no? Bien, colegas, agradecer